Y lo que pasa, hermanos, es que desgraciadamente en algún punto de la vida de los siervos que deciden dedicar la vida para el Señor, pierden la noción del por qué fueron puestos ahí, pierden el sentido del por qué fueron puestos ahí en el principio, en el primer lugar, que es el cuidar de las ovejas, el cuidar de la iglesia. Y desgraciadamente han existido hombres que vestidos de ovejas son como lobos rapaces y han llevado a cabo estas atrocidades en las iglesias. Desgraciadamente, y con el dolor de mi corazón se los digo, la iglesia cristiana no ha sido la excepción. Lo pudimos ver en este estudio, en esta investigación. Pero, hermanos, el pecado en sí empieza por algo chico. Y desgraciadamente lo que pasó con estas personas, me voy a arriesgar a decir el comentario de que quizás en su trayectoria del pastorado, hermanos, no se rodearon de hombres íntegros, de hombres que amaran a la verdad primero, sin importar las consecuencias. Y no se rodearon de esos hombres íntegros que les cubieran las espaldas, porque nadie es exento del pecado. Ni yo, ni el pastor Noé, ni absolutamente nadie de los que están sentados acá, porque todos somos pecadores. Y lo peligroso de tener poder, lo peligroso de estar en un puesto donde nadie te va a pedir cuentas, es que desgraciadamente vas a llevar el pecado y nadie te va a afrontar. Y piensas que porque nadie te va a afrontar o porque nadie te va a llegar a decir que estás pecando, que ese pecado va a quedar oculto por siempre. Y eso no es así, porque la palabra del Señor dice que no hay pecado bajo el sol que no salga a la luz. Desgraciadamente, en todos estos casos nunca hubo, ¿cómo se dice? Accountability en español. ¿Alguien que me ayude? ¿Cómo? Accountabilidad. Vamos a traducirlo así. Hubo alguien que les dijera a estas personas, quizás lo que estás haciendo está mal, porque se rodearon, vuelvo y lo repito, de hombres que también desgraciadamente colaboraron. Quizá no directamente, pero sí indirectamente, al permitir que estas cosas pasaran en las iglesias. En el capítulo 1 de Esther, abran sus Biblias. Como decía el pastor Noé, en nombre de nuestra iglesia, en nombre de nuestro liderazgo, mientras él esté de pastor y mientras nosotros que estamos acá como ancianos de nuestra iglesia, que Dios siempre nos dé el valor de afrontar el pecado como se debe. Porque Dios ahora me ha puesto a mí acá en este lugar como responsabilidad de ahora estar al frente de esta obra junto con mi hermano Minor. Y también yo les prometo que mientras estemos acá, vamos siempre a anteponer la verdad y a Cristo por delante. No importa las consecuencias. Porque nuestra palabra dice, la palabra del Señor dice, no hay que temer a aquel que puede matar el cuerpo, sino aquel que puede matar el cuerpo y también el alma. Y yo no quiero estar algún día enfrente del Señor dándole cuentas y que Él me pregunte, ¿qué hiciste cuando estabas en ese lugar? Así que les pido sus oraciones para mí, para nuestro pastor y para todo el liderazgo acá, hermanos. Hace 2 semanas empezamos la serie de Esther. ¿Cuántos se han gozado con ese? Y digo cuántos se han gozado porque más allá de lo difícil que ha sido digerir el mensaje de Esther, yo creo que tiene muchas enseñanzas. Por algo está acá, ¿no es cierto? Y quiero más o menos darles
recapitulado, ¿cómo se dice? Más o menos un resumen, gracias, un resumen de lo que ha pasado y cómo llegamos aquí. En el primer capítulo podemos notar que existe un rey en la provincia de Persia que fue la que llevó cautivos al pueblo de Israel cuando Nabucodonosor, ¿recuerdan el nombre de Nabucodonosor? El rey Nabucodonosor, él llevó cautivos al pueblo de Israel a Persia. Entre estos cautivos iba una muchacha, una mujer llamada Esther. Obviamente por consiguiente lleva su nombre, el libro. Y en el primer capítulo nos dimos cuenta de que era un rey que le gustaba la parranda, ¿no? Le gustaba exhibir las riquezas de su reino. Hizo una fiesta de 180 días, imagínense, 180 días de fiesta, increíble. El plan de este rey era hacer una fiesta tan larga, exhibir las riquezas del reino para poder convencer a todas los otros reinos alrededor que él ya había conquistado, que él quería ir a la guerra con Grecia, pero él quería convencerlos. Ese es el plan principal de él. Y durante esta fiesta de 180 días nos pudimos dar cuenta de que reinó el pecado, ¿no? ¿No es cierto? Atrocidades de todo tipo de cosas, de alcohol, sexualidad, todo lo que ustedes quieran. Hacia el final del versículo nos podemos dar cuenta que el rey tenía una reina llamada Vasti. Y el rey, queriendo exhibir a su propia esposa, a todos los reyes de alrededor, quiso exhibirla en una pasarela, posiblemente quizás desnuda, quizá, a lo cual ella no estuvo de acuerdo. Dijo, no voy a participar. Después del capítulo 1, hermanos, ya no se sabe más quiero arriesgarme a decir que ya no se sabe más de la reina Vasti. Pero hermanas, ¿cuántos de ustedes le dan gracias a Dios porque por lo menos existieron? Imagínense en esa actualidad, en esas circunstancias, en esa cultura, mujeres como ella que por lo menos dijeron, no voy a ser partícipe de esto. Por consiguiente, el rey Asuero la desechó. Dijo, ya no vas a ser más la reina. La hizo a un lado y ya no más se supo de ella. El rey, esta mañana nos toca aprender un poco de lo que se pasa después en el versículo 2. Algo como un dato ahí, quiero que sepan que entre el capítulo 1 y el capítulo 2 pasaron aproximadamente 4 años. Esta mañana vamos a leer acerca del capítulo 2 y a ver lo que pasa siguiente después de esos 4 años. Ahí donde están, Esther capítulo 2, para los que no trajeron su Biblia, creo que ahí lo van a pasar ahí arriba, y si no, déjenme simplemente leer. Dice, pasadas estas cosas, ¿qué cosas? Quiero detenerme ahí porque después dice, pasadas estas cosas, dice, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. De acuerdo a la historia secular, no tanto acá en la Biblia, pero de la historia secular, pasaron 4 años del primer versículo del capítulo 1 hasta el comienzo del capítulo 2. En esos 4 años, el rey Asuero llevó a cabo su invasión a Grecia. Logró convencer después de un tiempo de parranda a todos los reyes y los llevó a la guerra. Dijo, vamos a pelear. Resulta que perdieron la guerra. ¿Alguien de ustedes ha visto esa película de 300 o 300 de los espartanos peleando contra los griegos?
Bueno, Esparta era la primera. Yo entiendo que la película también tiene ciencia ficción, ¿no es cierto? De repente acá y una lanza atraviesa como kilómetros y quién sabe qué. Bueno, la historia en sí se basa en esta ocasión, en este hecho, donde los persas quisieron invadir Grecia y la primera aduana que tenían que atravesar era los de Esparta y ahí perdieron. So, el rey Asuero va de regreso a casa derrotado, decepcionado, y llega a su reino otra vez y está triste. Después de 4 años, quién sabe por lo que estaba pasando, pero él se acuerda de su esposa, ¿no? De Vasti. Los que le ayudan al rey se dan cuenta que él está triste y le dice, hagamos algo. ¿Por qué no le conseguimos a una esposa nueva? Entonces el versículo 3 dice, el versículo 2 dice, y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, la capital del reino persa, a la residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavios. Es decir, de todas las provincias del imperio persa, ¿soy yo o está caliente acá o soy yo que simplemente estoy nervioso por estar predicando? ¿Soy yo nomás? Bueno, vamos a seguir aquí. Pero bueno, de todas las provincias, el rey dijo, tráiganme a las mujeres más hermosas, vírgenes, para yo poder tener una esposa, para escoger a alguien. Y lo que pasaba, hermanos, era de que trajeron a todas las doncellas, estaban en esta casa que el rey había permitido quedarse y tenían que hacer una serie de rituales, una serie de limpias. De hecho, inclusive el versículo 5 dice, el versículo 4 dice, y la doncella que agrade los ojos del rey, dice, reine en su lugar de Vasti. So, el plan era que el rey tenía que conseguir a otra esposa para tomar el lugar de su antigua esposa Vasti. Y lo hizo así, dice. Y había, versículo 5 dice, y había en Susa, la residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther. Hermanos, es increíble, como nota simplemente acá por curiosidad, que la protagonista de este libro aparece hasta inclusivamente a la mitad del capítulo 2. Imagínense todita la historia que ha pasado antes que los 180 días de fiesta, las guerras por 4 años, y hasta ahora podemos encontrar el nombre de Esther. Y dice, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo, su tío, la adoptó como su hija. Versículo 8 dice, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, la residencia real, a cargo de Hegai, también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Agar, guardia de las mujeres. Vamos a saltarnos un poco del capítulo, porque está un poco largo, pero para resumirles, hermanos,
Esther es seleccionada para ir a estar con el rey, para que fuese su esposa, para ver si se ganaba la gracia del rey Asuero. Ahora, ustedes pensarán, y yo también, y me quedé pensando y digo, a mí me costó digerir y asimilar el por qué Dios pondría a una muchacha que posiblemente ha pasado por muchísimas cosas. Es decir, sus padres se murieron, es una muchacha huérfana, la llevaron cautiva como esclava por parte del rey Nabucodonosor, estaba en una tierra que no era de ella. Hay muchísimas características que notan la situación que estaba pasando Esther en ese momento. Y para mí, yo soy padre de una niña de 14 años. Imagínese lo que hubiese estado sintiendo en ese caso su tío cuando el rey decreta que a todas las mujeres más lindas del lugar que las lleven para que él pueda escoger a una de ellas. Y déjeme decirle, por eso les decía yo anteriormente, desgraciadamente cuando alguien está en el poder y no tiene a alguien que le diga que es el pecado, lleva a cabo cosas bastante feas. El ritual era de que las muchachas iban y pasaban una noche con el rey, él las tomaba a querer saciar su necesidad y ellas tenían que hacer absolutamente todo para tratar de convencer al rey que la tomara como esposa. Está medio difícil, ¿no?, de entender. Digo, en nuestra cultura hoy está difícil comprender, pero no podemos pasar de largo estas historias, hermanos, porque son cosas que pasan hoy también en la vida real, en el mundo que hoy vivimos. Hoy es penalizado por la ley, antes no lo era. Pero eso no significa que no existan mujeres que han pasado por estas situaciones. Lo que acabamos de ver en el video. Imagínense cuántas niñas quizás de la edad de 14, 15 años han pasado por estas situaciones difíciles donde se sintieron quizás impotentes de pasar por una situación así. Y cómo, imagínense, y no tener ni voz ni voto como para decir no, yo no quiero hacer eso, porque de eso dependía si vivías o no. Porque si decías que no y desobedecías la orden del rey, te mataban. No tenía otra opción más que obedecer, te gustara o no, estuvieras de acuerdo o no. Yo sé que hermanos, el libro de Esther es muy difícil de asimilar. Le voy a pedir a mi hermano Minor si me deja predicar cada domingo, porque aparentemente sudo más aquí que en el gimnasio. No sé qué es, pero bueno, está bien. Hermanos, no tenían ni voz ni voto las muchachas. Mas sin embargo, a pesar de las circunstancias de las que estaba Esther, Dios estaba ahí con ella. Noten que algo interesante que decía el pastor la semana pasada cuando empezó la serie, en todo el libro de Esther no se menciona a Dios una sola vez. Eso me dio bronca a mí, les soy sincero. Cuando yo estaba estudiando, eso me dio bronca a mí. Porque yo me puse a pensar y me puse en los pies en los zapatos de Mardoqueo y yo me puse a pensar y decía, Dios mío, pero no puede ser, ¿cómo es posible de que todas estas muchachas, incluyendo mi hija, esté pasando por una situación difícil y no te escucho y no te veo? ¿Y en dónde estás? Y yo me imagino que ustedes que están sentados ahí, si alguna vez han pasado por momentos difíciles, que yo sé que los han pasado, y de repente no miran a Dios en su vida, se han preguntado también, ¿dónde está Dios? ¿O soy el único?
O cuando no vemos la respuesta del Señor en nuestras vidas y seguimos luchando y estamos atravesando un momento difícil, quizás en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, quién sabe qué, y de repente no vemos a Dios en nuestras vidas. Y preguntamos, ¿y por qué no está Dios? ¿Por qué no estuvo Dios con todos estos casos de estas niñas que pasaron esos abusos sexuales? Y niños también, por cierto, no simplemente niñas, niños también. Fue difícil entender. Y si les soy transparente, me enojé un poco al meditar en esto. Y le pedí perdón a Dios. Porque aunque yo no mire a Dios en la situación en la que estoy atravesando, eso no significa que Él no esté ahí. Eso no significa que Él no esté a su lado, que no esté llorando junto a usted las noches cuando usted está pensando todo lo que está pasando. Dios estaba ahí. Dice el versículo 17. Después de haber pasado ya casi un año entero de estas mujeres estar en esta casa real, dice que tuvieron 6 meses tomando duchas de mirra, que era un incienso para limpiar el cuerpo, prepararlas. Después de un año entero, es el verso 15, cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, que le había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que Hegai, el eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó más a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló en ella gracia y benevolencia. ¿Pueden subrayar esas 2 palabras, por favor? Y no nada más las hermanas, también los varones, todos. Y halló en ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en su lugar, en lugar de Vasti. Estudiando un poco el pasaje, me podía dar cuenta de que las otras mujeres, las otras doncellas que estaban allí en esa casa real, que eran muchísimas por cierto, hacían absolutamente todo por casarse con el rey. Se hacían valer de todo tipo de trucos para seducir al rey y poder quedarse con él, porque también era su ticket a la realeza, ¿no es cierto? Por más que el rey era un tipo despiadado, malo, iba a ser reina, iba a ser tratada como una reina. Entonces todas las doncellas se valían de todo tipo de, no quiero llamarle artimañas, pero de trucos para poder tratar de convencer, seducir al rey. Y Esther no. Esther dice que entró a la casa del rey simplemente tal y como era ella, pura delante de Dios, pura delante de Dios, y entró simplemente como era ella, y el rey vio en ella gracia y benevolencia. Imagínense qué lindo, hermanos, a las mujeres que están todas acá, por cierto, todas ustedes, hermanas, que temen al Señor, que ponen primero a Él antes que nada. Ustedes, hermanas, causan en otra gente esa reacción, porque ustedes han decidido seguir a Cristo, porque ustedes han decidido poner primeramente a Dios por sobre todas las cosas. Y si la razón de la que ustedes hayan gracia en la gente
es porque Dios mismo existe en sus corazones. Déjeme decirle algo. La semana pasada estuvimos acá en un panel, ¿no? Con los papás. ¿Fue la semana pasada? Ok. La semana pasada estuvimos acá en un panel. Me tocó que estar acá. Y algo que yo decía que es totalmente cierto es que muchas veces nosotros los hombres, casi por lo general, nos equivocamos. Tomamos la... Mi esposa me está viendo por acá, así medio de reojo, como que sí. Y la tengo acá enfrente. Casi por lo general, nosotros no tomamos las decisiones correctas. Tengo que ser sincero. Pero yo decía el domingo pasado que por la obediencia de mi esposa, Dios me bendice. Y eso pasa en todos los matrimonios. Por la obediencia. No necesariamente porque nosotros estemos bien o porque ustedes estén diciendo, y ahora tienen que hacer caso, no agarra la onda. Qué duro de pensar. Por ahí de repente dice, no, que las hermanas son como un diamante, ¿no? Fino. Nosotros somos como un diamante en bruto, que nos falta todavía que pulir. Y algunos de nosotros, quién sabe. Las hermanas pierden la paciencia de repente con nosotros, ¿no es cierto? Yo creo que las oraciones de las hermanas no son tanto, Señora, por favor, dale entendimiento, ¿no? A mi esposo, porque la riega a cada rato. Pero yo estoy convencido, hermanos, que por la obediencia de mi esposa, Dios me bendice. Aunque yo esté mal. Aunque yo esté mal. Dice el verso 18, hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes, y el rey a todos sus príncipes y siervos. El banquete de Esther, se llamaba el banquete de Esther. Y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Ahí ya nos podemos dar cuenta un poquitito del efecto que Esther va a tener en este hombre despiadado. Acuérdense, ¿cómo es posible que Dios puso a Esther con este tipo? Bueno, más adelante ustedes se podrán ver en el versículo 3 el plan y el por qué Dios puso a Esther aquí. Pero mientras eso llega y mientras ustedes estudian el versículo 3 y mientras ustedes se dan cuenta del por qué Dios puso a Esther por acá, yo quiero enfocarme más bien en el presente y en el pensar y ponernos en los zapatos de Esther y decir, bueno, ¿por qué Dios me puso acá? Pero no importa por qué Dios me puso acá, porque yo lo voy a honrar a Él. En el presente. Tal vez tu situación no sea la mejor hoy. Quizás en tu trabajo, en tu familia, qué sé yo, por lo que estés pasando. Hay infinidad de situaciones que estás pasando en tu vida. Quizás estás perdiendo tu matrimonio. Y tal vez te estás pensando, ¿y por qué Dios me tiene aquí ahora? Y no lo puedes comprender. Déjame decirte, Dios tiene un plan para tu vida. Y es un plan perfecto. No les quiero arruinar como en una película. No les quiero arruinar el capítulo 3 y decirles el por qué Dios puso a Esther acá. Pero ustedes se darán cuenta del por qué. Mientras tanto hoy, simplemente quiero que mediten de que la situación que están atravesando no es para siempre y que Dios tiene un propósito para su vida. Amén. Porque la fe la probamos en el presente. Cuando no podemos ver más allá. Cuando no podemos saber el por qué. Mas sin embargo, la obediencia se prueba en el presente, a pesar de que no veamos lo que está al frente. Ya para terminar el el capítulo 2, podemos dar cuenta, así como la novela no dice que continuará, y luego después que te enseñan un clip acá de lo que va a pasar, ¿verdad? Para las hermanas que se rieron saben. Dice acá en los últimos versículos del capítulo 2, dice que Mardoqueo estaba al cuidado de su sobrina o hija y que todos los días pasaba por la casa real para saber que ella estaba bien.
en una de esas, estando ahí, dice que él se dio cuenta que habían unos tipos que estaban tramando algo contra el rey. Entonces Mardoqueo fue y le dijo a Esther: mira, quieren matar al rey. Se hicieron las investigaciones pertinentes y el resultado fue que era cierto, y a los dos tipos los mataron, los colgaron, y eso trajo gracia a los ojos del rey. Vuelvo y lo repito: el rey, un tipo despiadado, malo, con todas las habidas y por haber, Dios puso a Esther al lado de este hombre, y en el capítulo 3 nos daremos cuenta el por qué. Así que les quiero dejar esa espinita ahí para que nos acompañe el domingo que viene, para que venga acá otra vez a seguir aprendiendo de la palabra del Señor.